Bien, pues en este video hablaremos un poco acerca del extenso tema de ecosistema del tipo marino fótico. Algunos lugares que se podrían considerar así son playas, costas, arrecifes de coral, desembocaduras de ríos, entre otros. Sus límites comienzan desde las diferentes especies que habitan en ese lugar. Las especies, por ejemplo, tienen un diferente tamaño, capacidades físicas y actividades biológicas que dependen de una diferente fuente de energía. Otro marco que distingue el límite es la entrada de luz a cierta profundidad del agua, ya que se considera una zona fótica a una profundidad no mayor de 200 metros, donde hay una suficiente luz como para que un organismo vivo pueda realizar su proceso necesario para sobrevivir. Según la clasificación previamente establecida de los ecosistemas, por Odum, el de nosotros pertenece en el de los naturales, que son impulsados por el Sol, en donde la energía solar constituye la principal fuente de energía, como anteriormente lo mencionábamos. Dentro de esta zona existen algunas especies como distintos tipos de peces, tiburones, ballenas, crustáceos, medusas, tortugas, entre otros. Cuando llegamos a un límite, superando estos 200 metros de profundidad, donde ya existen otro tipo de peces y algunas plantas, las cuales no requieren de la energía solar, se le denomina como una zona afótica. En esta zona, los rayos del sol ya no son suficientes para llegar a una profundidad, por lo cual las especies que habitan tienen que tomar otro tipo de fuente de alimentación para poder sobrevivir y cumplir con sus necesidades biológicas, como bacterias u otros simplemente. Existen también distintos tipos de animales marinos, como el tiburón de boca ancha, langosta de garra, calamar gigante, el tiburón duende, cangrejo gigante, entre otros, los cuales habitan en esta zona afótica, superando los 200 metros de profundidad. Ejemplo de hábitat y nicho. El ejemplo serán las tortugas marinas. El nicho ecológico de las tortugas es realizar viajes oceánicos para alcanzar sus lugares de reproducción o de alimentación, perpetuando así su especie. Y el hábitat, pues prefieren estar en zonas cálidas o tropicales, donde la temperatura del agua sea mayor a 20 grados centígrados. Otro ejemplo de hábitat y nicho sería, en un caso del pez, con todo lo que esto implica, temperaturas más o menos estables, poca luz, etc. Pero el nicho ecológico varía según las distintas especies de peces, por ejemplo, agua salada o dulce. Depende del pez, puede ser consumidor primario, secundario o hasta terciario. Por ejemplo, el pez que se alimenta de otro pez y que este último se alimenta de plancton ocuparía el nicho ecológico de consumidor secundario. Otro ejemplo, si el pez solo comiera plancton, sería un consumidor primario. Los recursos naturales que tiene y que con los que cuenta este ecosistema son de flujo, y son la energía solar, el agua, los vientos, pero también están los recursos bióticos y abióticos. En bióticos están todos los seres vivos que interactúan en el ecosistema, y en el abiótico son las rocas que están en el ecosistema, como el suelo. Dentro del abiótico también está el agua, etc. Y los recursos que se extraen de este ecosistema son las especies marinas, las cuales hacen referencia a un recurso biótico. El servicio ambiental. El servicio ambiental que proporciona el ecosistema marino fótico a la sociedad es brindar alimentos que se dan con la captura de especies en este ecosistema. Pueden ser peces, regularmente son truchas, mariscos, etc. Fenómenos naturales que ocurren periódicamente. La corriente de agua roja, o simplemente se le llama como marea roja, es creada por microalgas que crecen exponencialmente y fuera de control, alcanzando densidades de miles de millones de células por milímetro cúbico de agua de mar. Se esparcen una toxina que envenena el ambiente marino y que cuando sale a flote enrarece el aire y afecta la respiración también de los seres humanos. El consumo de mariscos, mejillones, almejas y otras especies
que han estado en contacto con la marea roja pueden provocar la muerte por parálisis respiratoria. Así que la marea roja no simplemente afecta a los peces, a los animales marinos, sino también afecta a los seres humanos como consumidores. Red trófica. El eslabón inicial de la cadena trófica marina, el Sol, o para ser más exacto, la luz solar es el alimento inicial para el primer eslabón de la cadena trófica marina. De esta luz captan su energía los primeros organismos primarios de dicha cadena, son los llamados autótrofos. Los organismos autótrofos metabolizan su alimento mediante la fotosíntesis de luz solar y reacciones químicas provocadas por el dióxido de carbono y minerales disueltos en el agua y aire. El fitoplancton es el primer eslabón de la cadena trófica marina, son minúsculas plantas autótrofas. El zooplancton son animales herbívoros diminutos que se alimentan de fitoplancton, es el segundo eslabón de la cadena trófica marina. El krill, otros crustáceos y otros peces se alimentan del zooplancton y a su vez el pasto de otros peces. Y seres marinos mayores. Estos seres son el tercer eslabón de la cadena trófica marina. Los alevines, recién nacidos de los huevos eclosionados de infinidad de especies marinas, se alimentan del zooplancton, del krill y de otros seres que pertenecen a estos eslabones primarios, que componen la amplia base de la pirámide trófica marina. Las sardinas y otros peces similares se alimentan del plancton que filtra a través de sus agallas, A estos peces que se reúnen en inmensos cardúmenes también se les denomina peces pasto. El eslabón que alimenta a la mayoría de depredadores marinos como los delfines, barracudas, atunes, lubinas, focas y un sinnúmero de depredadores marinos y de distintos tamaños. Son el cuarto eslabón de la cadena trófica marina. El quinto y definitivo eslabón de la cadena trófica marina se compone de grandes predadores carnívoros que pueblan los océanos y mares terrestres. Estos peces mamíferos, tiburones, orcas y osos blancos son unos ejemplos de ellos. Se alimentan de ejemplares de tamaño intermedio y también de peces pasto. Parásitos. Dentro de los estadios de la cadena trófica existe una multitud de seres de parásitos, remoras, lapas, piojos de mar, etc., que se alimentan con los residuos de los animales que parasitan. Las ballenas, a pesar de su enorme tamaño, se alimentan del fitoplancton y del zooplancton, llevándolos adheridos a su cuerpo una multitud de crustáceos y gasterópodos que se alimentan de sus residuos. Otro ejemplo conocido son los peces remora y peces piloto, que acompañan a los tiburones y se nutren de sus desperdicios. También existen peces servidores. Dichos peces se alimentan de los parásitos que pueblan en la epidermis de otros peces mayores. Incluso se introducen en su boca para liberarlos de residuos y parásitos internos.